Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando Pedro I fue coronado rey de Castilla a mediados del siglo XIV, puso en marcha un programa de construcción de residencias palaciegas. En concreto, se hizo construir 4 palacios: el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Carmona, el Palacio de Tordesillas y el Palacio de Astudillo. En todos ellos quiso imitar el arte propio del Sultanato de Granada, el arte nazarí. Fue una elección consciente, una elección política en la que lo que pretendía era equiparar su poder con el poder del que disfrutaban los reyes de Granada. A ese arte elegido voluntariamente por el rey, es al que conocemos como arte mudéjar. Pedro I de Castilla nació en el monasterio de las Huelgas de Burgos en 1334. Era hijo del rey Alfonso XI y su esposa María de Portugal, quienes se habían casado en 1328. Pero Alfonso XI, desde 1330, mantenía relaciones con Leonor de Guzmán, con quien llegó a tener 10 hijos, los Trastámara. De ahí que cuando nació Pedro I, pese a ser considerado el heredero legítimo, permaneció junto a su madre en una posición relativamente marginada de la corte frente a la preeminencia de Leonor y sus vástagos. Buena parte de la infancia de Pedro I transcurrió en el Alcázar de Sevilla, donde su padre Alfonso XI ya había iniciado una serie de reformas para mejorar la fortaleza almohade. Alfonso XI murió de peste negra en 1350, cuando estaba tratando de tomar la ciudad de Gibraltar. En su lucha contra el reino nazarí de Granada, los cristianos habían ido ocupando diferentes plazas en el entorno del estrecho de Gibraltar. Los granadinos pidieron entonces apoyo al sultanato benimerín, que ocupaba el actual Marruecos. Los benimerines lograron conquistar Gibraltar en 1333 y en 1340 trataron de tomar Tarifa, pero fueron derrotados por Alfonso XI, apoyado por su suegro Alfonso IV de Portugal, en la batalla del Arroyo del Salado. Fue entonces cuando el rey de Castilla pretendió quedarse con Gibraltar en 1350, momento en el que murió. Su cuerpo fue trasladado a Sevilla para su entierro, aunque hoy su sepultura se encuentra en San Hipólito de Córdoba. En Sevilla le aguardaba su hijo, Pedro I, que fue coronado de inmediato. Pero el nuevo monarca, muy joven, dejó las riendas del gobierno en manos de su madre, la reina María, y del noble portugués Juan Alfonso de Alburquerque, quien ya había sido canciller de Castilla con Alfonso XI y ayo del propio Pedro I. Entre las primeras medidas de los regentes, se decidió poner en prisión a Leonor de Guzmán, la favorita de Alfonso XI, lo que agravó la tensión entre Pedro I y sus hermanastros, los Trastámara, hijos de Leonor. Más todavía, cuando Leonor fue ejecutada en el verano de 1351, por orden de la reina madre María. Esto provocó que en ese año 1351 Alburquerque buscase firmar un acuerdo con Francia, con objeto de tener el apoyo del rey francés Juan II para esa guerra larvada entre Pedro I y los Trastámara. A su vez, Juan II buscaba a Castilla como aliada en su enfrentamiento contra los ingleses. Pensemos que estábamos en plena guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Para cerrar dicho acuerdo, se negoció la boda de Pedro I con Blanca de Borbón, sobrina del monarca francés. Además, Alburquerque logró que Pedro I firmase la paz con el sultán nazarí, Yusuf I, quien había de convertirse en uno de los aliados más fieles del monarca castellano. Esta paz fue aprovechada por el rey de Granada para reorganizar su reino, incluyendo la mejora de su palacio principal, la Alhambra, donde acometió la construcción de la Torre de Comares. A través de Alburquerque, en el verano de 1352, Pedro I conoció a la joven María de Padilla, hija de una familia de la nobleza burgalesa, de quien se enamoró, con quien compartiría buena parte de su vida, pero con quien no llegó nunca a casarse oficialmente. De esta manera, la historia de Alfonso XI y Leonor de Guzmán se repetía con Pedro I y María de Padilla.
En el verano de 1353, Pedro I, cumpliendo el compromiso adquirido con el rey de Francia, Juan II, se casó con Blanca de Borbón. Sin embargo, a los pocos días de la boda, Pedro I supo que el monarca francés no disponía del dinero para pagar por la dote prometida por Blanca de Borbón, de modo que el rey castellano abandonó a su esposa y se marchó con María de Padilla. Alburquerque cayó en desgracia ante el fracaso del matrimonio con la francesa y Pedro I decidió acabar con su antiguo valido, que terminó por aliarse con los Trastámara. Dio comienzo así la Primera Guerra Civil Castellana, una guerra larga e intermitente que se desarrollaría hasta 1369, cuando Enrique II Trastámara, el hermanastro de Pedro I, mató a este en Montiel. Esa guerra civil se convirtió en una ampliación de la Guerra de los 100 Años. Inicialmente, la lucha había sido entre Pedro I y sus aliados los Padilla, la familia de su favorita María, contra Alburquerque y los Trastámara. Pero el futuro Enrique II, ya muerto Alburquerque, en 1355, huyó a Francia, donde encontró el favor del rey Juan II. Pero Juan II fue derrotado y tomado prisionero por los ingleses en la batalla de Poitiers en 1356, por lo que Enrique de Trastámara hubo de refugiarse en Aragón, y Pedro I decidió declarar la guerra a los aragoneses. En 1360, ingleses y franceses firmaron el Tratado de Bretigny, que estableció una tregua por 9 años. Enrique de Trastámara aprovechó entonces para reunir un gran ejército formado por sus partidarios en Castilla, más las tropas del rey de Aragón, más las bandas de mercenarios que se estaban dedicando a saquear Francia ante la ausencia de guerra, las llamadas Grandes Compañías, dirigidas por Bertrand du Guesclin. Con este heterogéneo ejército, Enrique de Trastámara entró en Castilla en 1366. Pedro I pidió apoyo a los ejércitos ingleses, que también habían quedado ociosos tras el Tratado de Bretigny, quienes acudieron liderados por Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Nájera. Pedro I resultó victorioso, pero no cumplió sus compromisos con el Príncipe Negro y éste le abandonó. Enrique de Trastámara aprovechó para regresar con los hombres de Bertrand du Guesclin, quienes derrotaron y dieron muerte a Pedro I en la batalla de Montiel de 1369. Pero a pesar de todas estas vicisitudes militares, al menos hasta 1366, Pedro I trató de llevar a cabo una cierta reorganización del reino de Castilla. Hemos de recordar que la peste negra había llegado a Europa en 1347, llevándose por delante a más de la mitad de la población europea, incluido al rey Alfonso XI. En las Cortes de Valladolid de 1351, presididas por Pedro I, se pusieron en marcha una serie de medidas que trataban de paliar los efectos de la peste negra. Históricamente, se ha considerado que a partir de esas Cortes y bajo la influencia de María de Padilla y sus familiares, Pedro I consideró que era posible gobernar Castilla sin contar con la mayor parte de la nobleza y apoyándose sobre ese pueblo encarnado en las Cortes. Pero en realidad, Pedro I pudo tener otra visión de cómo ser rey, buscando reforzar su autoridad más allá no solo de tener que negociar con la nobleza, sino también de esa supeditación a las Cortes. Tenía un modelo en mente, el del sultanato nazarí y el mundo islámico en general. Desde que Fernando III había conquistado Sevilla y Córdoba a mediados del siglo XIII, los reyes castellanos adquirieron un gusto singular por la cultura andalusí. Surge así el fenómeno del mudéjar, el uso consciente por parte de los monarcas cristianos de las soluciones artísticas andalusíes. Con el mudéjar, los reyes hispanos adquirían un plus respecto a los otros monarcas de la cristiandad, pues estos reyes hispanos podían declararse señores de cristianos y musulmanes, como ya hiciesen Alfonso VI a finales del siglo XI o Alfonso VII a mediados del XII. Pero lo que en esos siglos XI y XII podía haber sido solo una anécdota, tras las conquistas de Fernando III se volvió algo progresivamente habitual en el arte oficial hasta llegar a Pedro I. Porque ya hemos comentado antes
cómo Pedro I se crió en ese Alcázar de Sevilla, que había empezado a ser reformado por su padre Alfonso XI, quien ya se había apuntado a la moda mudéjar. Pero el mudéjar antes de Pedro I no dejaba de ser en cierta medida una extravagancia. Se podían construir algunos vanos con arcos túmidos, los de herradura ojivales, levantar una capilla con mocárabes andalusíes, cubrir una nave con artesonado de tradición islámica. Pero con Pedro I, el mudéjar dejó de ser algo anecdótico para convertirse en el arte oficial. El rey castellano hizo levantar hasta 4 palacios que copiaban en su integridad el arte andalusí, en particular el nazarí. Ya hemos visto antes cómo, a poco de ser coronado, Pedro I había firmado la paz con el sultán de Granada, Yusuf I, que se convirtió en un fiel aliado. Pero Yusuf I fue asesinado en 1354. Le sucedió su hijo Muhammad V. La paz se renovó entre Castilla y Granada, e incluso el sultán nazarí aceptó pagar parias a Pedro I. Pareció que una relación cordial se había establecido entre los dos monarcas. Pero en 1359, Muhammad V fue depuesto en una conspiración de palacio. De partida, Pedro I no le apoyó y el nazarí hubo de huir a Marruecos. Pero en 1361, Pedro I ayudó a Muhammad V a recuperar su trono, con lo que se renovó la buena relación entre ellos. Tenemos entonces aquí la figura de Ibn al-Hati, visir de Muhammad V que acompañó a este durante su exilio. Cuando el sultán regresó a Granada, Ibn al-Hati le acompañó, siempre como visir. Sabemos que al-Hati tuvo relación con Pedro I. Es cierto que este es un tema controvertido, pues los Trastámara quisieron exagerar esta relación para mostrar lo demasiado heterodoxo que Pedro I era como cristiano. Y las fuentes islámicas presentan a al-Hati como un avezado diplomático que supo manipular al rey castellano. En cualquier caso, nos muestra una relación intensa entre el rey cristiano y la corte islámica de Granada, que explica bien el gusto que Pedro I demostró por la cultura andalusí. Un gusto que plasmó, como decíamos, en 4 palacios. 1. Las grandes reformas que llevó a cabo en el Alcázar de Sevilla, quizás su obra más señera. 2. El Alcázar de Carmona, en el que de los tiempos de Pedro I solo subsiste el recinto amurallado. 3. El Palacio de Tordesillas en Valladolid, que fue la residencia habitual de la favorita María de Padilla. Y 4. El Palacio de Astudillo en Palencia, también vinculado con María de Padilla y que presenta numerosas similitudes con el de Tordesillas. Tanto el Palacio de Tordesillas como el de Astudillo fueron reconvertidos en conventos de clarisas poco después de su construcción, modificando esos palacios previos para permitir ese uso monástico. De estas 4 grandes residencias, nos vamos a centrar en la de Tordesillas, pues ejemplifica muy bien cómo funcionó el arte mudéjar. Cómo ese mudéjar se instaló en un lugar que era ajeno al mundo andalusí. Cómo llegaron las modas más recientes posibles para crear ese mudéjar. Cómo incluso el mudéjar pudo llegar a influir al propio arte nazarí. Y cómo, a la larga, lo mudéjar pasó de ser un elemento ajeno al arte local para convertirse en una tradición propia, en este caso de Tordesillas. Desde su reconquista a finales del siglo X, Tordesillas había sido una villa de realengo, pero Alfonso XI se la entregó a su favorita, Leonor de Guzmán. Estamos en el año 1340 y el rey ordenó levantar un palacio para Leonor y a su vez conmemorar la victoria en la batalla del Salado. Es posible, como vamos a ver, que parte de ese palacio, una parte pequeña, aún se conserve hoy. Tras la muerte de Alfonso XI y cuando Leonor cayó en desgracia, en 1350, por orden de Pedro I, Tordesillas pasó a manos de su madre, la reina María de Portugal. Sin embargo, la reina María retendría por poco tiempo la villa, pues en 1354 Pedro I se la entregó a su favorita, María de Padilla. Es en ese momento cuando se llevó a cabo la construcción de la mayor parte de las estructuras que conservamos del palacio. Para 1354 acabamos de ver que ya se había puesto en marcha la construcción del Palacio de Comares de la Alhambra, que se convirtió así en la obra más novedosa del arte andalusí. El maestro de obras de Tordesillas,
como el de Sevilla, Carmona o Astudillo, hubo de ser alguien que conoció lo que estaba ocurriendo en Granada, bien porque hubiera tenido relación con los alarifes granadinos, bien porque vino directamente desde Granada. Es más, cuando el sultán nazarí Muhammad V fue depuesto en 1359 y partió al exilio, sabemos que parte de su corte también abandonó Granada, incluyendo numerosos artesanos que entraron a trabajar al servicio de Pedro I en sus numerosas obras. Hasta el punto de que en 1361, cuando Muhammad V recuperó el trono nazarí, estos artesanos volvieron a Granada y se llevaron con ellos algunas de las innovaciones que habían puesto en marcha en los palacios de Pedro I. El mudéjar, por tanto, no solo fue un arte de clara raíz andalusí por el que Pedro I optó como parte de su programa político, sino que además el rey, muy probablemente, contó con maestros de obras granadinos para estar seguro del correcto desarrollo de ese mudéjar. Para entender cómo era el palacio original de Pedro I, vamos a seguir la hipótesis planteada por el arquitecto Antonio Almagro. Esa construcción de 1354 se organizaba en torno a un gran patio central conocido como el Vergel, que hoy es el claustro de las Clarisas. Para llegar hasta ese patio se accedía por el vestíbulo situado en el ángulo suroeste. Esta idea de ingresar por la esquina del patio y no por medio de una de sus crujías es lo que Chueca-Goitia calificó como un invariante de la arquitectura hispana. De partida, es una forma de hacer parecer el espacio mayor de lo que es, algo que se acentúa dado que al entrar por el ángulo no tenemos conciencia de la simetría del lugar, lo que nos obliga a recorrer todo el sitio para entenderlo. Este invariante se siguió manejando en las construcciones de la Edad Moderna, tanto en la España europea, por ejemplo en el Palacio del Infantado de Guadalajara, que se entra por una esquina, como en la España americana, tal como podemos ver en el convento de capuchinas del antiguo Guatemala, al que también se entra por una esquina. Pero regresemos al Palacio de Tordesillas. La fachada del vestíbulo tiene dos cuerpos. En el inferior, una puerta con un arco adintelado con las dovelas dentadas. Justo por encima, un friso con motivos de lacería y en los extremos, sendas llaves. La miftaj o llave fue un símbolo heráldico muy habitual en la Alhambra de Granada. No queda claro si como profesión de fe o como la llave que abría las puertas del paraíso. En la Puerta de la Justicia de la Alhambra, construida por Yusuf I unos 15 años antes del Palacio de Pedro I, tenemos una llave con una forma similar a la de Tordesillas. En el segundo nivel de la fachada de Tordesillas tenemos una ventana geminada con arcos polilobulados cerrada por una celosía, es decir, una ajimez. Por encima, un paño ornamentado con sepca, esa decoración reticulada y romboidal. Aunque la mayor parte de la fábrica del palacio es en ladrillo, material muy común en Tordesillas, la fachada se levantó en piedra caliza, con algunos detalles en yesería, atauriques. Habitualmente, el arte mudéjar se asocia con supuestos materiales pobres como el ladrillo. En este palacio de Pedro I, la piedra abunda, pero destaca sobre todo en esta fachada. Algo similar ocurría en el resto de sus residencias, lo que viene a desmontar el error de asociar arquitectura bajo medieval de ladrillo con mudéjar. Hay mudéjar en piedra y hay mucha arquitectura en ladrillo que no es mudéjar. Otro error habitual que se aprecia bien en la fachada lateral del vestíbulo ha sido picar los encalados que cubrían los ladrillos. En esta fachada lateral, en vez de la puerta, tenemos una ventana bajo un arco polilobulado y encima una nueva ventana geminada. Al no ser la fachada noble, solo la ventana inferior está hecha en piedra, mientras el resto es de ladrillo, salvo los ángulos que vuelven a ser sillares. Hoy, sin el encalado, que solo se ha respetado por encima de la ventana principal, lo que vemos es una construcción a retazos, una imagen que choca con la nobleza de la portada y que en tiempos de Pedro I no se veía al estar todo el conjunto jalbegado. Ya tuvimos ocasión de hablar de esta mala costumbre de desencarar los edificios en otra sierra de historias. Desde el vestíbulo se llegaba hasta el patio principal. En las excavaciones arqueológicas realizadas en 1988, en los lados cortos del patio aparecieron unos cimientos en forma de U, que bien pudieron servir para sostener unos templetes similares a los del patio de los Leones de Granada, o quizás son los cimientos de dos albercas,
como en el patio de las doncellas del Alcázar de Sevilla. En ambos casos, Tordesillas pudo ser el referente para las otras dos obras. Desde el patio se podía acceder a las 4 crujías, que estarían formadas por salas con alanías. Es decir, las salas, habitaciones alargadas, remataban en pequeños cuartos, las alanías, que solo tenían comunicación con esa sala previa. Este modelo era habitual en la arquitectura residencial andalusí, y podemos encontrarlo en el propio Alcázar de Sevilla, por ejemplo en la alcoba real de Pedro I, que era contemporánea a Tordesillas, y que a su vez tenía como un referente inmediato a la sala de la barca del Palacio de Comares de Yusuf I. Las alanías tienen un carácter de intimidad muy interesante. Como decíamos, no había un acceso directo, ni siquiera vanos que las iluminaran o ventilaran. Pero era una privacidad limitada, pues si bien está marcado el límite de la alanía, con lo que Chueca llamó un filtro poroso, en el caso de Sevilla, arquerías muy ornamentadas, la alcoba se podía ver desde la sala. Es decir, una vez que se accedía a esa sala, el dueño con orgullo permitía al visitante observar todo el espacio privado. Solo que había que ser invitado a atravesar esa barrera entre el espacio abierto del patio y el íntimo del interior. Esta forma de concebir el espacio casaba mal con el uso posterior que se le dio al palacio como convento. De ahí que todas las salas con alanías se transformaron, aunque quedaron evidencias de su estructura previa. Así, la crujía sur se convirtió en el coro bajo de la iglesia conventual. El altar de este coro se encuentra situado dentro de una de esas antiguas alanías. La crujía oeste resulta mucho más interesante, pues desde la sala se accedía a un patio posterior conocido como patio árabe. Este patio servía de antesala a la Capilla Dorada, que según Almagro sería el único resto conservado del Palacio de Alfonso XI y que siempre tuvo esa función de oratorio privado. Tanto en el patio árabe como en la Capilla Dorada encontramos un amplio repertorio de arcos, de herradura, túmidos, polilobulados, entrecruzados. Los capiteles podían ser lisos, corintios, historiados, y la cúpula, de planta hexadecagonal, se organiza a través de un interesante juego de lacerías. Esta libertad compositiva, tan propia del mundo andalusí, se alejaba del repertorio habitual de la arquitectura cristiana de ese siglo XIV, pero de nuevo permitía dar un plus a esos palacios hispanos, que casaba bien con esa imagen que trataban de proyectar sus reyes como señores de cristianos y musulmanes, sin por ello perder la ortodoxia. Pensemos que más allá del gusto por lo andalusí, esta sala de la Capilla Dorada, una de las estancias más nobles del conjunto, era un oratorio, no un espacio secular, con lo que la supeditación a la fe cristiana quedaba enfatizada. Con todo, no podemos de pensar en lo chocante que debía resultarle a un enviado del rey de Francia o del rey de Inglaterra compartir misa en esta capilla con Pedro I. El conjunto palaciego se completaba con unos baños. Situados en la esquina sureste, se accedía a ellos directamente desde el palacio, cruzando un patio que daba acceso al frigidarium, la sala fría, que además servía de apoditerium o vestuario. De ahí se pasaba al tepidarium, la sala templada. Seguidamente estaba el caldarium, la sala caliente, detrás de la cual se hallaba la caldera que calentaba el conjunto mediante hipocaustos subterráneos. En las bóvedas se abrían unos lucernarios en forma de estrellas de 8 puntas, que también permitían la evacuación del vapor. Todo el conjunto estaba decorado con una serie de motivos geométricos pintados en rojo. Pero además, en el frigidarium, añadidos posteriormente, aparecen unos motivos heráldicos con leones rampantes rodeados por calderos, motivo heráldico que correspondía a la reina Juana Manuel, esposa de Enrique II, el hermanastro de Pedro I, lo que muestra cómo este edificio de tradición andalusí siguió siendo del gusto de la nueva dinastía trastámara. En 1361 murió María de Padilla, y al año siguiente su hijo, el infante Alfonso, con solo 3 años. Pedro I decidió reconvertir el palacio en un convento de clarisas para que las monjas rezasen por el eterno descanso de su favorita y su hijo, así como por la salud de la familia real. Pero esas reformas no pusieron fin a la moda mudéjar. Esta quedó en el imaginario de los constructores de Tordesillas,
ya no con el marchamo político que le quiso dar Pedro I, sino como parte de la tradición artística local. Un buen ejemplo lo tenemos en la iglesia del convento. Comenzó a construirse durante la segunda mitad del siglo XIV, pero la cubierta del presbiterio es ya de mediados del XV, casi un siglo después del palacio de Pedro I. Es en ese momento cuando se montó el artesonado que vemos hoy, de lacerillas y mocárabes claramente mudéjares. Pero esa tradición de origen islámico fue desapareciendo a lo largo del siglo XVI. Buena prueba de ello es que cuando se reformó el claustro ya en el siglo XVII, ese patio del Vergel, que se asemejaba al de los Leones de Granada, se reconstruyó con formas totalmente clasicistas. Llegados aquí, hemos podido ver cómo en su evolución el Palacio Convento de Tordesillas muestra bien cómo fue desarrollándose el arte mudéjar. Un arte asumido por los monarcas hispanos como un gesto con el que mostrar esa diferencia frente a otros reyes de la cristiandad, por ser señores de cristianos y musulmanes. Un gesto que se ceñía a ciertos detalles, hermosos pero muy concretos, como la capilla dorada de Alfonso XI aquí en Tordesillas. Pero que con Pedro I, el mudéjar alcanzó su culminación como expresión política. Ya no se harán algunos detalles concretos, sino que se levantaron palacios completos en la tradición andalusí. Después, el mudéjar se convirtió en una tradición local, allá donde los reyes habían sembrado la semilla de su voluntad política. Un mudéjar que iría desapareciendo a partir del siglo XVI, cuando las formas clásicas llegadas desde la Roma renacentista se fueron imponiendo. Pero eso ya es motivo para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.